Hola amigos todoterreno. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bendecido, Eduardo, dándole gracias al Señor por un tiempo más de crecimiento juntos. ¿Ya listo para continuar el podcast? Emocionado, dijeras tú. Realmente la primera parte del podcast, ojalá hayas estado con nosotros, era sobre la conciencia. Y para ponerte en contexto, amigo todoterreno, vimos que era la conciencia, entendimos que era una herramienta que el Espíritu Santo utiliza para poder decirnos cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal. Platicamos de que no es de que la heredemos, aunque heredamos ciertos patrones, la conciencia la vamos alimentando cada quien. El secreto para poder tener una conciencia limpia, pues lógicamente a pegarnos a la palabra, pero también tener deseos y ánimos de buscar al Señor, no solo en oración, sino leyendo, Eduardo, porque va a ser la única forma de poder alimentarla bien. Vimos que hay un test especial que está en la palabra del Señor con respecto a poder evaluar nuestra conciencia. Así es. Dijimos que eran los mandamientos. Y en la primera parte vimos básicamente 3. Les dejamos de tarea para que cada quien pudiera hacerse un autoanálisis. Y el primero que vimos, o uno de los que vimos fue, no tendrás dioses ajenos. Platicamos algo de los dioses ajenos, Eduardo, ¿me lo recuerdas? Sí, la verdad es que hicimos preguntas para que nosotros pudiéramos entender de qué estábamos cambiando el lugar de Dios por otras situaciones, ya sea el dinero, ya sea los problemas. También situaciones que nosotros en el día las cambiamos y en lugar de darle el primer lugar a Dios, se la damos a alguien más. Hablamos que podía ser el trabajo, que podía ser incluso la familia, aunque amamos a la familia y nos damos a la familia, nada puede ocupar el lugar del Dios. Señor. Incluso hablamos de temas de iglesias, que es lo mejor ir a la iglesia. La palabra nos dice que bueno es congregarnos, bueno es servir al Señor también. Pero muchas veces se vuelve una obsesión el servicio y el ir a la iglesia, que se nos olvida la base, que es ir a adorar al Señor. Vimos que no tendremos imágenes imágenes de dioses chiquitos delante del Señor también, que son estas cosas que nos roban el día a día. Y por último, dentro de los 3 que vimos era no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que ya nada de estar jurando por Dios. Ni diciendo en el nombre de Dios vamos a meter esos contenedores, en el nombre de Dios vamos a hacer estas marufias. Pero empezamos con nuestra segunda parte de la conciencia. Y antes de empezar con la segunda parte, quiero recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Recuérdense compartir. Podemos ser sus compañeros cada vez que hagan viajes. Ahí nos pueden ir escuchando y estamos adentro de ustedes acompañándolos en el viaje. Recuérdense de escribirnos sus comentarios, de escribirnos si hay algún tema en particular que quieren que nosotros toquemos. Y sobre todo compartir. Compartir, ¿por qué? Porque gracias a que ustedes comparten, nuestra comunidad todoterreno va creciendo. Y fíjate, Eduardo, que pues uno entiende que muchas veces llega un enlace y uno no sabe realmente qué tanto ir, qué tanto tiempo, pero son 30 minutos, de 25 a 30 minutos que tú puedes invertir. Y te cuento como testimonio, esta semana que pasó, pues el Señor nos ha pedido para zarandearnos, ¿verdad? Y como hemos dicho, pues que nuestra fe no falte. Hemos tenido varios problemas, unos más serios que otros, pero sí tengo que confesar que sí me pegaron, ¿verdad? Y pues en el tráfico de regreso a mi casa, pues cuando estábamos publicando el podcast, que era el segundo de las inseguridades, pues me metí al enlace y lo estuve escuchando y le decía a Eduardo y a mi esposa medio riéndome que lo fui oyendo todo el camino y de verdad me ministró tanto que cuando llegué a mi casa le dije a Karen, esos 2 muchachos están buenos. O sea hay que oír su podcast. Nos sirve. Pero bueno, entrando en materia, amigo todoterreno, nuestro versículo base o nuestro versículo insignia es 1 Timoteo 1:3, que dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron nuestros antepasados. La conciencia puede ser sensibilizada de una forma distorsionada. Recordémonos que yo creo que para muchos, a mí me gustaría más ver la figura de la conciencia como una brújula, ¿verdad? La brújula, ¿qué hace? Nos marca el camino. Nuestra conciencia, ¿qué hace? Nos marca un camino de bien. Pero si nosotros venimos y desviamos la brújula a 1 grado, nos vamos a perder al final un rumbo que ni siquiera va a ser un poquito. Vamos a ir a parar casi que
del otro lado. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros en nuestra conciencia no tenemos ese filtro del Señor, ¿verdad? Realmente, cuando nosotros estamos escuchando palabra, estamos leyendo palabra, estamos alimentándonos de esa palabra, nuestra conciencia va a tener ese rumbo, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros deberíamos de aprender a que esa brújula tiene que estar bien calibrada. También tenemos que ver que hay dos formas de ver la conciencia, ¿verdad? La primera es que cuando actuamos contra la conciencia puede ser pecado. Y la segunda es lo contrario. Vamos a hablar primero de lo que es actuar contra la conciencia es pecado. Refiriéndonos a la historia de Martín Lutero, creo que muchos de nosotros hemos escuchado que de ahí venimos todos los protestantes, dicen. Y yo no sé cómo estaría Martín Lutero en su conciencia cuando él salió de una religión, escribió todo lo que tenía que escribir, ¿verdad? Todos sus escritos que tenía, y luego fue a ponerlos y a decir, bueno, en esto creo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, no sabemos si él en su mente está así como, lo que estoy haciendo es bueno o lo que estoy haciendo es malo. Y al final él tomó la decisión de no retractarse porque tuvo un momento en que decía, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y actuar contra mi conciencia no es correcto ni seguro, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo esto, la mejor referencia que podemos tener es Romanos 14:23, que dice, todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos haciendo algo y estamos convencidos de que ese algo es algo que Dios nos mandó, es algo que Dios nos dirigió, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, nos va a contar por pecado. Y una cosa que vale la pena mencionar es para los que pues, no han leído mucho sobre el tema de Martín Lutero. El rollo con Lutero era que él empieza a ver cómo en la iglesia empieza a distorsionar todas las formas de ser. Recuerda que estaba el tema de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Decías, ok, yo voy a robar, pues señor cura, sacerdote, necesito una indulgencia por ladrón. Bueno, mi hijo le cuesta tanto, ¿verdad? Necesito una indulgencia porque le voy a ser infiel a mi esposa. Entonces empieza a ver que empiezan a vender los pasaportes para pecar, que fueron uno de los detonantes que, siendo Martín Lutero un religioso íntegro, él decía, es que esto va en contra de. Ahora, si trasladamos esto a nuestros tiempos, Eduardo, muchos de nosotros asistimos a iglesias cristianas, algunos otros tal vez que nos escuchan asisten a alguna iglesia católica, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que estar pegados a la palabra y velar porque lo que se predique sea una sana doctrina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que se oyen bonitas, pero no están en la palabra. Fíjate que una de las cosas que a veces discutíamos, que medio en broma, con a mi familia extendida, que pues estudia mucho la palabra, y a veces dichos como no cae una hoja de un árbol si el Señor no lo permite. Es una verdad, pero no está en la Biblia. Y muchas veces la gente como queriéndose la llevar de muy exegética. Entonces dice, mire hermano, pero usted sabe. Entonces esa es una pequeña cosa, pero hay muchas veces en las iglesias, yo creo fielmente que el Señor nos puede bendecir en lo material y creo que si nosotros somos fieles diezmadores, ofrendadores, y ayudamos al prójimo, el Señor te va a bendecir. Pero no la cancioncita aquella de que la ofrenda del Señor, si tú das 1 centavo, Dios te dará 2, porque en realidad sin darnos cuenta cultivábamos en nosotros la avaricia de poder decir, ok, entonces, bueno, perfecto, entre más doy, yo más tengo. Y puede ser que hasta el Señor en su misericordia te bendiga. Tú das dinero, te da dinero. Pero la paz para tener ese dinero. Entonces, creo que son una de las cosas que nuestra conciencia, siendo bien alimentada por la palabra del Señor, estando en nuestras iglesias, nosotros podemos definir si esa prédica es sana doctrina, si tal vez la misa que el sacerdote dirigió es sana doctrina. Y respecto a eso, pues si nos vamos a tener que poner como Lutero, pues nos vamos a tener que poner como Lutero, ¿verdad? Porque recuérdate que el tema no es religión, el tema es esa sana doctrina que la palabra nos está dejando. Sí, la palabra nos dice muy claro, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos va a contar. ¿Y sabes qué me gustó mucho? Esta parte donde decía que no me puedo confiar
de mi conciencia. Y a mí me cuesta porque yo a veces digo, bueno, pero ¿será que mi conciencia y pura que adolescente de mi corazón dice que sí, pero mi mente dice que no, ¿verdad? El adolescente que está perdido. Yo molesto con esas canciones de mi corazón y mi conciencia porque le digo yo, mamita, agárrese a la cabecita porque el corazón es engañoso. Y la palabra te lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Entonces podemos hacerlo en parafraseo. Sobre todas las cosas que guardas, guarda tu conciencia, ¿verdad? Porque él mana la vida, pero también es engañosa. Pero y la tu conciencia dirigida por la palabra. Eso es lo único que puede ser. Sigamos, Eduardo. El RC. Bueno, RC Sproul expande este verso diciendo: si hacemos algo que creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados, somos culpables de pecado. Somos culpables de hacer algo que creemos que es incorrecto. Actuamos en contra de nuestras conciencias. Este es un principio muy importante. Lutero estaba en lo cierto cuando dijo: no es seguro ni saludable actuar en contra de la conciencia, pero una conciencia dirigida por la palabra. Eso creo que debería ser como lo que nosotros deberíamos de hacer el énfasis, ¿verdad? O sea, la conciencia, la brújula sí, pero hay un navegante, hay alguien que la tiene y que dice sí, vamos por aquí, vamos por allá. Entonces, yo creo que esa es la parte que debemos entender nosotros, de que si nuestra conciencia está bien alimentada, si nuestra conciencia entendió todos los proverbios buenos que hay en la Biblia, todos esos consejos donde dice que no vayamos a buscar a la mujer porque ahí está todo el castigo, donde dice que no tenemos que robar, donde dice de que tenemos que amar a nuestro prójimo. O sea, todos estos componentes de la palabra alimentan nuestra conciencia y nosotros sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Yo se los he dicho, o sea, la palabra lo resume en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo, y ahí está todo lo demás. Pero debemos leer la palabra. Dice que si nosotros leemos la palabra del Señor de día y de noche, va a ser una lámpara que nos va a ayudar a caminar. Y a mí me da esa frase, siempre la digo, porque cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, si nosotros tenemos la lámpara aquí, vamos a ir dando paso a paso, donde nos va iluminando con fe en el Señor. Y segundo, paso seguro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el Señor, a eso es la palabra y eso es lo que debe alimentar nuestra conciencia. Si nosotros alimentamos nuestra conciencia de cosas malas, si nosotros empezamos ya a diluir todo esto, va a ser lo que hablábamos en el otro podcast. O sea, ya no vamos a ver malo el llevarnos las hojas de la oficina, ya no vamos a ver malo el hablar mal de la gente, ya no vamos a... Y un montón de cosas que a la larga, cuando nosotros empecemos a ver, nos van a desviar del camino y nuestro rumbo, en lugar de ser directo al Señor, va a ser directo a un lago de fuego que dice la Biblia, donde vamos a estar para la eternidad. Entonces, no estamos haciendo valer el pago que el Señor hizo por la vida de cada uno de nosotros. Y te digo, Eduardo, estamos pensando en el lago de fuego después de la muerte, pero yo te puedo garantizar que si nosotros nos alejamos de los principios del reino, vamos a empezar a vivir. A pagar desde aquí. Es de tormento desde aquí. Sí. Porque realmente, Eduardo y amigo todoterreno, el pecado es placentero por un momento, pero después es tormentoso, ¿verdad? Viene la culpa. Viene la culpa, una aventura. Ah, sí, qué emoción, adrenalina. Vienen Me hice sentir consecuencias. validado. Y después vienen esos dolores, vienen esas consecuencias. Es como la tarjeta de crédito. Qué rico, gasta, gasta, gasta. Pero que la tiene que pagar, la tiene que pagar. Entonces, el tema no es, aquí los estamos motivando a ser santos porque nosotros somos santos. No, no. Busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la segunda parte nos dice que actuar de acuerdo a la conciencia muchas veces es pecado, como lo dijimos al principio. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no está siendo alimentada por la palabra del Señor, ya sea por negligencia o por lo que tú quieres, pero creo que tenemos que trabajar en poder instruirla. Tal vez podemos excusarnos en frases como yo no sabía que este tipo de conducta desagradaba al Señor. Y fíjate que sí. Yo encontré en la palabra en Salmo 119:11, que en esta versión me gusta un montón, y dice así. Salmo 119:11, por si estás anotando.
Dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. En la Reina Valera nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el tema, amigo todoterreno, es de que si tú estás guardando en tu corazón la palabra del Señor, lo hemos dicho sin fin, antes tenías que sentarte, abrir tu Biblia, pero hoy puedes ir en el tráfico, puedes usar tu teléfono. Yo me atrevo a decirte puedes que... Puedes ponerla que hable solita y solo ir escuchándola. Tú ir escuchando. Por ejemplo, el tema del teléfono, dentro de tantas cosas malas que tiene y las buenas es que puedes estar leyendo tu palabra, puedes ver tus prédicas, puedes hacer tantas cosas que te edifiquen. Yo creo, amigo todoterreno, que si tú quieres marcar una diferencia, quieres tener una excelencia, tenemos que salir ya de, como tú lo decías en el anterior, de perder tiempo en redes, de perder tiempo en esto, viendo cosas que ni te importan, chismes que ni te importan. Yo confesé en uno de los podcasts que me pongo a ver cosas para comprar, ni compro nada, pierdo un montón de tiempo y hasta lo dejo guardado. Después estoy viendo, digo, ¿para qué guardé unas láminas, verdad? ¿Para qué guardé llantas para troques, verdad? O sea, una carpeta que dice mi próxima compra. Ay, mi próxima compra. Entonces, en resumen, Eduardo, hay que dominar los principios de la Biblia para poder tener una conciencia confiable. Y fíjate que no lo teníamos en las notas, pero yo quisiera leer, o si tú me ayudas, con Gálatas 5:19. No tienes tu teléfono, ¿verdad? No. Yo lo leo. Solo dame unos segunditos. En el libro de Gálatas podemos encontrar un mapa de... Solo que déjeme, porque yo hablar y leer no puedo al mismo tiempo. Voy comiendo chicle y hablando que repita los libros de la Biblia. Y me tropiezo de atrás para adelante. Entonces, Gálatas 5:19. Para poder entender un poco para no tener de excusa de decir, yo no sabía que este tipo de conducta era desagradable al Señor. Mira lo que dice Eduardo. En la versión en la TLA. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en su matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, que ahora ya sabemos cuáles pueden ser los dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Primera parada. Entonces dice, bueno, no, yo no soy infiel, hermano. No. Vicios, no, ni malos pensamientos. Bueno, que Dios me lo guarde. Mira la segunda parte. Se pelean unos con otros. O sea, aquí Pablo te está comparando tanto es un adulterio como el ser peleonero, el ser pendenciero, le llaman, ¿verdad? Se pelean unos con otros. Son celosos. No, hermano, yo ni me peleo ni nada, pero es celoso. Igual eso no le agrada, esa conducta no le agrada al Señor. Se enoja por todo. Son egoístas. Discuten y causan divisiones. Son envidiosos. Se emborrachan en sus fiestas. ¿Será que beber es pecado, hermano? Yo no sé si es pecado, pero aquí nos está diciendo que los borrachos no muy. Hacen locuras y muchas cosas malas. Mira el consejo. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Yo creo que Eduardo más... Esa listita sí está de miedo. O sea, porque como te digo, uno puede decir, no, yo no hago esto. Y hay otra parte en la Biblia donde cabalmente habla de eso, ¿verdad? ¿Qué deseos, bajas pasiones? No, yo no eso. Pero grita, pelea, es envidioso. Pecado es pecado y para el Señor es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nuestra conciencia no tiene claro lo que nos dice Gálatas, Eduardo, entonces nosotros vamos a pensar que las cosas pueden estar bien o pueden estar mal. Sí. Primera Timoteo 1, del 5 al 8, nos dice... Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben que habían ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena y se aplica si se aplica como es debido. Nos salen los aviondos, ¿verdad? Aquellos santos que a mí me ha pasado, yo hablo mucho sobre el tema de buscar la pureza sexual y todo, y más de alguien se ha acercado y me dice, mire hermano, ¿pero por qué todo eso? Pues hablando con mis amigos, el 90% y pico de hombres tenemos que estar cuidándonos de eso, porque si no nos vamos, ¿verdad? Entonces, no sé si me ayudas con Tito, Eduardo. Sí, en Tito 1:15 dice, para los puros todo es puro,
Pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Vemos, como la palabra nos indica, de que la palabra nos dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Sí. El que por lo regular está en una posición mala va a defender su posición y dice, no, eso no es malo. No, y vimos algunos ejemplos, así como, el Señor me bendijo porque pagué poca mordida para sacar mi contenedor. No, y hasta lo presumimos que realmente daría pena. Mucha. Y fíjate que lo hemos mencionado, pero como dice mi esposa, puro viejito, todo se te olvida. Pero para los que no nos escucharon, a mí me encantó cuando encontré en la palabra donde dice que yo te voy a comprar esta taza. Y la taza vale 10. Y yo te digo, mira, Eduardo, yo te doy 5 por la taza. Porque esa taza no vale nada. Tú con necesidad me la vendes en 5. Y luego yo voy a presumirle a Kenneth, mira, la taza costaba 5. Esta taza yo la puedo vender hasta en 15, pero yo le dije a Eduardo que costaba menos y me la dio. Es pecado, Eduardo. Es pecado mofarte de que engañaste a alguien. Uh-huh. Y así somos, ¿verdad? Fíjate que yo compré ese carro en 20 y lo vendí en 50. ¡Qué vivo! ¡Qué listo! ¿Verdad? Ese amigo todoterreno es chispudo. No te mofes de eso. Es un mal consejo ese. Es un mal consejo. Vivos. No, es un mal consejo. Ahora bien, el test que estuvimos utilizando para poder ir viendo nuestra conciencia, vimos anteriormente que trabajamos las primeras 3, pero nos vamos con el 4º mandamiento para seguir apretándonos a ver cómo está nuestra conciencia, Eduardo. Sigamos con Éxodo 20 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo creo fielmente, Eduardo, que es importante asistir a la iglesia. La palabra nos dice que bueno es que nos congreguemos y malo es que no nos congreguemos como algunos tienen por costumbre. Hemos hablado que el ir a la iglesia no nos va a salvar ni nos va a dar la vida eterna, pero sí nos va a instruir para ese camino. Vamos a aprender. Yo creo que realmente, o sea, a mí me gusta esa iglesia que habla Pablo de que en casa se reunían, comían, platicaban y aprendían del Señor, ¿verdad? Ese debería ser el sentido real de una iglesia, ¿verdad? El compartir todos para que podamos aprender juntos. Porque cuando nosotros aprendemos juntos, no va a ser que Pedrito aprendió esto el domingo, Kenneth aprendió... No, Carlos aprendió esto, sino todos vamos a tener en común la misma enseñanza. Entonces creo que cuando esta enseñanza nos llega a todos de la misma forma y compartiendo y que todos estemos felices, va a ser parte de que el Señor está ahí. Bueno, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tampoco quiere decir, amigo todoterreno, que este domingo no fuiste a la iglesia, ya allá te pusieron en la lista que faltaste. La lista negra. Porque entonces es religiosidad. Pero yo creo fielmente, si tú estás recibiendo, por ejemplo, tú estás yendo a un curso de lo que sea, ese día no pudiste asistir, ¿qué haces? Te pones al día, ¿verdad? Entonces dice, ¿de qué hablaron? Un curso de limpieza de vehículos. Hoy hablamos de limpieza de llantas. Aquí están las notas. Entonces tú lees para que cuando vuelvas a llegar no estés despistado, que te digan, miren, la limpieza de llantas, porque tú te pusiste al día. Pero ¿qué es el problema con nosotros? No vamos a la iglesia y luego no tocamos la Biblia en toda la semana. Entonces, si no tienes ese buen hábito o tú eres autodisciplinado para buscar al Señor, es importante asistir a las iglesias. El siguiente. 5º mandamiento. Me encanta. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Reina Valera dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es. Es el primer mandamiento con promesa. Y yo te digo, amigo todoterreno, si tú tienes la bendición como la tengo yo, de tener a mi madrecita, 84 años, pues con los achaques de la vejez, pero una mujer de Dios, poder aprender a honrarla. Honrarla es financieramente, poder darle tú a tus papás, si te sacaran la cuenta cuánto invirtieron en ti, quedas en números rojos. Una gran deuda. Honrar en llevar, en pasear. Este domingo nos fuimos a Tecpan celebrando el Día de la Madre con mi mamá, mi esposa y mi hermana postiza que tengo, que te he contado.
Tengo mi hermana postiza. Entonces nos fuimos todos a celebrar el Día de la Madre y fue un tiempo en familia muy lindo. Honrarlos con tiempo. Y esta parte también incluye a la familia extendida, Eduardo. Tú lo experimentaste con el tema de nuestros suegros. Y yo lo viví recientemente. Pues mi suegro partió a la presencia del Señor hace algunas semanas y el Señor nos permitió honrarlo hasta el último momento. Literalmente yo estuve en el hospital hasta el último momento y eso me da tanta paz de haber honrado a mi suegro. Entonces incluye la familia extendida. Yo no sé cómo te llevas tú con tu familia extendida. Si no te llevas bien, te diría que empieces a invertir tiempo para hacerlo porque es una gran bendición. Sexto mandamiento. Sexto mandamiento es, este sí es rapidito, no matarás. Y creo que este envuelve un montón de preguntas. Y aquí vimos un montón de preguntas como... ¿Le he deseado mal al motorista que me pasó pegando en el retrovisor de mi carro? Sí. Me confieso, sí. ¿Me he peleado con alguien porque yo creo que tengo la razón? ¿Tengo resentimientos contra una persona que hizo algo que según yo está mal? Sí. O sea... ¿Cuántas veces hemos visto gente que pone sobrenombres? Yo me incluyo. O sea, no solo hemos visto... Para los que me conocen, amigos todoterreno, yo me prometo que ya no voy a dar nombre. Y fíjate que ese es parece que no, pero es un gran pecado. Sí. Yo tengo el mal hábito de poner sobrenombres. Cuando estoy orando por la gente ya no sé ni cómo orar, porque solo les sé el apodo. Cuando tengo que hablar, alguien que yo le puse. Y ha sido un mal hábito desde mi infancia. Y cuando uno lo logra reconocer, pues está mal. Y fíjate que con esto de no... Cuando tú decías... Cuando alguien no hace lo que queremos, nos enojamos. No nos vayamos fuera de la casa. No te vayas fuera de tu dormitorio matrimonial con nuestra esposa. Si no piensa como nosotros, ya nos enojamos. Y ya peleamos pensando que nosotros somos los que tenemos la razón absoluta. Y en realidad no. Nosotros oramos para pedirle al Señor que cambie a nuestra esposa en esto y en esto. No, y lo hacemos. Que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, ahí es donde yo creo que la conciencia por medio del Espíritu Santo nos puede ayudar a poder entender esto. Para ir terminando, Eduardo, que el tiempo apremia, cuando decía no matarás, yo me ponía a pensar cuántos de nosotros matamos sueños ajenos. Sí. Que alguien viene y que mira que, fíjate que quiero restaurar mi matrimonio. No creo. Tu matrimonio ya no se restaura. Y matamos, fíjate que he estado orando para que el Señor... Sí. No, vos, los ricos ya están cabales. O mira esto. Cada quien maneja los versículos como el Señor le vaya dando. Pero cuando la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, yo lo creo, Eduardo. Y lo creo. Sí. Pero me he encontrado con siervos que me dicen, no, mi hermano. Eso no es así. ¿Por qué no todas las enfermedades el Señor va a sanar? Posiblemente así sea. Y físicamente no nos vaya a sanar. Pero el Señor nos va a dar un corazón para poder recibir las enfermedades en su momento, si Él las permitió. Porque en realidad, ahí sí que no es lo de la hoja del árbol, sino que yo sí creo fielmente que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito y el Señor lo permitió. Porque el enemigo solo puede avanzar hasta donde el Señor le dé chance. Entonces, yo creo, amigo todoterreno, que ha sido un buen podcast. El tiempo nos mata, pero tenemos una tercera parte para poder concluir esto. Y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora en nosotros. No dejes de estar con nosotros en la parte número 3. Gracias.